Francia, siglo XVIII. La persecución a la religión va en aumento. Las órdenes religiosas están siendo cruelmente masacradas, habiendo muchos mártires. Debido a ello, los monasterios situados en los lugares más montañosos y aislados se están convirtiendo en refugios para muchos de los perseguidos. El fenómeno de las peregrinaciones ha decaído considerablemente debido a las revoluciones. El mundo está atravesando momentos convulsos y solo unos pocos se atreven a lanzarse a la aventura de la peregrinación. Además, las órdenes hospitalarias de caballería que custodiaban a los peregrinos han sido casi todas suprimidas. A pesar de ello, algunas se resisten. La descristianización de la sociedad se extiende de manera imparable. No obstante, el rechazo del cristianismo lleva consigo la inexorable caída de los valores sobre los que se sostenía una civilización entera, generando el vacío del hombre. En una tormentosa noche me vi cara a cara con la desolación, mas no solo la mía, sino también la de un mundo esclavizado por sus iniquidades, un mundo muerto por el pecado, sin Dios, sin amor. Yo, Melchor, era un abogado desorientado en la selva del pecado. Grité, supliqué, lloré, pero la oscuridad se tornó insoportable, por lo que ante tan funesta desolación empecé a buscar respuestas. Cierto día fui a ver a mi padre, Santiago, ya mayor, que vivía retirado en una vieja cabaña en la montaña. En la última etapa de su vida se había convertido en un practicante de la exiquia, la regla practicada por los padres del desierto: silencio, soledad, oración y quietud. Habían sido mis abuelos quienes le habían transmitido la forma de vida del monacato cristiano oriental, tras sus viajes a monasterios coptos en Egipto y Siria. Al ponerle al corriente de mis desvelos, me dijo: Querido mío, aunque viajes a todos los reinos existentes, aunque arribes a las montañas del septentrión, aunque encontrases incluso las murallas perdidas del templo de Salomón atravesando las llanuras del Jordán, no hallarías en todo el mundo las respuestas que buscas. Entonces, respóndeme a esto, Padre mío, porque cuando me hayas respondido, a fe que pasaré el resto de mi vida intentando deshacerme de esta noche oscura. Dime, ¿qué he de hacer para luchar contra toda la degradación que me anega? Y acto seguido accedió a su cabaña y salió portando un viejo y pequeño volumen
del Evangelio según San Lucas, el cual me entregó. Aunque yo ya era un hombre que superaba los 40 años de edad, nunca había sido un practicante religioso. Más aún, nunca me había tomado en serio la religión. Apenas había leído un par de versículos de la Biblia y escuchado de manera mecánica el sermón o la predicación del domingo. ¿Un libro?, dije sin ocultar mi asombro. Este no es un libro cualquiera. Lee unos pasajes al día, muy detenidamente, en el silencio y el recogimiento. Después, medita sobre lo que te atormenta a la luz de lo que hayas leído. No sé si me servirá de algo, mas he aquí haré lo que me sugieres. Buscaré el monasterio más apropiado, ya que en la ciudad no podré calmar mis pensamientos. Ten cuidado. Muchos monasterios ya han sido tomados por la revolución. Busca uno lo más retirado posible de cualquier población. Y antes de partir en busca de un buen monasterio, cabalgué hasta mi despacho en la ciudad, a fin de pedirle a mi ayudante que cancelase las citas que tuviera los próximos 7 u 8 días, ya que por ventura no regresaría pronto. Así pues, a los pocos días me retiré a un monasterio benedictino que se encontraba bien apartado de la ciudad, con el único fin de permanecer unos días en silencio y estudiando el Evangelio que me había regalado mi padre. Me recibió el hermano hospedero, que con mucho agrado me enseñó las diferentes dependencias e indicó los horarios de la comunidad. Incluso me facilitó una de las celdas más tranquilas del monasterio, que daba a la planta de arriba de un precioso claustro románico. Los 2 primeros días tuve que adaptarme al horario de la comunidad, pero una vez hecho esto, pude sumergirme en la lectura del Evangelio. Y conforme me iba adentrando en la lectura del libro, con el paso de los días fue creciendo en mí un intenso anhelo de santidad. No obstante, llegué a la conclusión de que todo aquello estaba reservado a unos pocos aventureros que viven a contracorriente de un mundo lleno de fruslerías y de banalidades. Yo, en cambio, era un abogado lleno de compromisos y responsabilidades y que gozaba de una muy buena reputación, por lo cual no tendría tiempo para profundizar en este tipo de temas. Y además existía el grave problema de la persecución religiosa. ¿Cómo se me ocurría justo ahora dormir en un monasterio? Mas también era consciente que el entorno de la abogacía me estaba llevando hacia una lenta pero imparable degradación. Ya no sabía qué iba a ser de mí. Estaba en un mundo lleno de tinieblas y de depredación por doquier. Un día, cuando paseaba taciturno por el claustro del monasterio, me percaté de la presencia de un monje, muy mayor, en el cual, al fijarme detenidamente, percibí una ternura y una pureza que nunca había sentido. Asimismo, desprendía una paz que estaba más allá de todo entendimiento. No era una paz debido solo al silencio o a la tranquilidad del monasterio. Era otra cosa. Después de aquello, quedé muy impresionado. Volví a casa, a la ciudad, mas no volví a atender citas, ya que estaba sumamente meditativo, atando cabos entre lo que había leído del Evangelio y la paz inconmensurable de aquel monje. ¿Cómo podía ser que yo fuera tan desgraciado, si estaba convencido que había logrado mucho más en mi vida que aquel monje? O tal vez no. ¿Y si lo que yo consideraba una ganancia no era más que una burda pérdida? ¿Y si mis supuestos logros y todo mi éxito como abogado no era más que vanidad?
Al mismo tiempo, me preguntaba cómo aquellos monjes eran capaces de mantener la calma a pesar de la persecución religiosa que se cernía sobre el país. Las órdenes habían sido abolidas, pero unas pocas comunidades se resistían a abandonar los monasterios, aguardando la hora de la muerte. Ya que no tenía cabeza para retomar mis actividades como abogado, días después volví a visitar a mi padre en su cabaña del bosque, a quien le dije: llegué a creer que nadie podría escapar de la condición de esclavitud en el pecado, mas he visto algo que ha despertado en mí la esperanza. Vi a un monje en el cual el pecado se encuentra muy lejos de gobernar. Dime, Padre mío, te lo suplico, ¿quién es ese hombre que parece no pertenecer al mundo? ¿Quién es ese hombre que espera tranquilo a que cualquier día aparezcan sus verdugos? Y mi padre, Santiago, me dijo: ese hombre es un siervo de Dios, un santo tal vez, a juzgar por tus palabras y por tu semblante. Ese hombre que has visto se ha dejado guiar por la luz de Cristo. Han brotado en él los frutos de santidad. Ha sido redimido de la esclavitud del pecado. Ese hombre ya no es de este mundo, aunque resida en él. Ha conocido a Dios. La muerte no tiene la última palabra para él. En él solo habita la vida y el amor eterno. E inmediatamente le dije a mi padre Santiago, lleno de esperanza: yo que me encuentro esclavo del pecado, en el reino de la desolación, he aquí, desde este momento, este será mi único objetivo, a saber, pasaré todos los días de mi vida intentando caminar por donde caminan los santos. De este modo, pude ver con claridad que existía una realidad opuesta a la del mundo, y aquellos que se encuentran con esta realidad quedan libres de la esclavitud del pecado y son, con todo derecho, llamados santos. Resultó que mi vida había sido una mentira, que la sencilla y dócil vida de aquel monje era mucho más verdadera, pues toda ella era el resultado del Evangelio creciendo en su corazón, la manifestación de un plan mucho más excelso y trascendente, mientras que mi vida era el resultado de la simple ambición humana, de la degeneración que hay por doquier, de infinidad de esclavitudes. Y reflexionando sobre estas cosas, sentado en mi escritorio, tomé la decisión de empezar a notificar a todos mis clientes que por el momento el despacho permanecería cerrado. Días después me hice con un zurrón, una capa, una cantimplora y un bastón, y salí en peregrinación hacia las tierras altas, en busca de más hombres de santidad, como aquel monje. Mi padre me dijo que por las montañas había todavía muchos monasterios habitados, que servían como refugio. Así pues, cierto día alcancé un remoto monasterio, perdido entre montañas y bosques, donde habitaban los cartujos, unos monjes que lo habían abandonado todo, que vivían en la vasta soledad. Estos combinaban el cenobitismo, la vida comunitaria, con el eremitismo, la vida en soledad. Me propuse permanecer con ellos al menos 7 días. Allí con ellos leía y estudiaba la Sagrada Escritura y me entregaba con celo a su regla: silencio, soledad, lectura, oración y servicio. Una tarde pude tener un encuentro con uno de los monjes, llamado Eulalio, que me ofreció asiento en el acogedor huerto de su celda.
Le pregunté, ¿qué persiguen ustedes que residen en estos lugares sin miedo a que vengan sus ejecutores? Y con un semblante lleno de ternura me contestó Eulalio. Nosotros hemos hecho votos. Uno de ellos es que lucharemos contra la esclavitud del pecado, para un día caminar por la montaña pura y resplandeciente de la santidad, por la senda que está más allá del yo ofuscado, avaricioso y egoísta, el sendero de la salvación. Y no descansaremos hasta albergar el amor verdadero, es decir, el amor a imagen de Cristo, Dios y Redentor de la historia. Dígame, ¿tan hipnotizado está el hombre por las pasiones del mundo que derrocha toda su vida inmerso en la vanidad y el materialismo? Nuestra condición pecaminosa nos somete de numerosas maneras. Toda conducta que se opone directamente a la santidad o al amor a imagen de Dios es pecado. El ser humano, que estaba hecho para albergar el amor de Dios, ha quedado huérfano y desorientado en el pantano del pecado. Se ha convertido en una criatura con una dependencia mórbida de poder, placer y riquezas. Cegado por la soberbia, el hombre ha perdido el gobierno de su vida, poniendo su yo ofuscado como centro de la existencia. Mas si no empieza a ennoblecer su corazón conforme al Evangelio, el camino que conduce hacia Dios se perderá entre tinieblas, y toda su vida se convertirá en un sinsentido, repleto de codicia, de ofuscación, de vanidad y de otros venenos. Melchor, nos encontramos en un mundo que está repleto de ciegos, que dirigen a otros ciegos al hoyo de la esclavitud, del vacío interior y del rechinar de dientes. Y acto seguido, Eulalio fijó su mirada en una vid, situada en el centro de su huerto. Mientras contemplaba extasiado a la vid, me dijo: La criatura se ha separado y alejado del Hacedor, del árbol de la vida, de la fuente de todas las cosas. Dime, ¿qué pasaría si las hojas de esta vid se separasen de la misma? Que al perder el vínculo con el árbol que las sostenía, no reciben su savia, se secan y mueren. Exacto, pues de igual manera el alma apartada de su Dios lo pierde todo y se seca, porque en comunión con Dios el hombre bebe directamente del agua viva y recibe la vida verdadera. ¿Y cómo podemos volver a beber de esa vida verdadera? El primer paso sólo podía darlo Dios, con la encarnación de su Verbo, Jesús. Desde aquel momento, el ser humano y toda la creación se encuentra en un proceso de restauración, y se nos ha dado la posibilidad de participar en esta obra redentora con medios más que suficientes, a saber, la oración, la penitencia, la Sagrada Escritura, la vida de abnegación, viviendo por y para aquel que nos redimió. Permanecí pensativo unos momentos, a fin de captar y asimilar la respuesta de Eulalio. Sin duda, era un estudioso de la Sagrada Escritura, además de alguien abnegado por causa del Evangelio. Le dije: ¿pero cómo yo, que he estado en el fango del pecado, puedo colaborar en la obra de Dios? Se hizo un silencio.
un silencio acompañado de la serenidad de Eulalio y de la belleza de su huerto. Eulalio me miró entonces con unos ojos dulces y transparentes, y me dijo: todo aquel que se encuentra en el fango del pecado, si lo desea de todo corazón, puede hacerse con el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios. Da comienzo así un largo viaje, donde el hombre queda renovado, creciendo en la vida de pureza. Ese es el camino de aquellos que han sido llamados a viajar más allá de la esclavitud del pecado, a fin de vivir en santidad, en virtud de la gracia conferida por Cristo, la expresión plena de Dios en este mundo, que irrumpió en medio de nuestra naturaleza humana dañada a fin de repararla, de restaurarnos en el amor verdadero. Entiendo. Cristo, el Verbo encarnado, es el iniciador y el consumador de nuestra santificación. No importa cuán honda sea la caída si humildemente reconocemos nuestra condición. Mas tal proceso de restauración no ha de ser presto, considerando la gravedad de la herida. Dura toda una vida, mas a lo largo del proceso uno alcanza a ver fulgurantes destellos de esa transformación interior. ¿Y cómo es el hombre que va siendo habitado por ese amor verdadero? No tiene nada que ver con el hombre común, alienado y sometido por sus pasiones. La clase de hombre del que yo te hablo ya no se identifica con sus pasiones egoístas como lo hacía antes, por lo que no puede ser esclavizado de nuevo por éstas. En otras palabras, a pesar de que la pecaminosidad todavía exista en su interior y salga a la luz a veces, prevalece la comunión con Dios. Y Eulalio guardó silencio, ya que empezaron a sonar las campanas que avisan para vísperas. Antes de levantarse, me dijo: desde la prisión de nuestro pensamiento limitado, no es fácil entender al hombre que va atesorando ese grado de pureza. Solo mediante la experiencia religiosa, es decir, mediante la relación con Dios, por pequeña que sea, es posible ir comprendiendo al nuevo hombre, al santo que surge conforme a ese proceso que la Biblia describe como la circuncisión del corazón. Acto seguido, Eulalio me dio un fuerte abrazo, y cuando ya se iba hacia su celda, se dio la vuelta, diciéndome: Melchor, una vez me hablaron de una ermita en lo más profundo del Valle del Silencio, no muy lejos de estos parajes. Oí decir que allí reside un sabio eremita. Quizás él pueda indicarte la senda que conduce a la ciudad de Dios, en donde viven los hombres que atesoran ese amor verdadero del que hemos hablado. Trataré de averiguar dónde se encuentra. Gracias, Eulalio. Y seguidamente me marché hacia mi celda. Al día siguiente partí en busca de ese eremita. El camino no iba a resultar sencillo, pero más vale morir que vivir de espaldas a la luz.